hemos trasladado al Partido Socialista pues nuestras inquietudes y nuestras ideas respecto a la crisis. No se trata de una vez más causalizar las razones que informan esta crisis, que todos convenimos es una crisis de naturaleza fundamentalmente financiera, que está acabando, lógicamente, interviniendo en negativo en la economía real, ¿no? Y en los sectores empresariales. Y en el caso de Asturias, pues como es conocido y reiterado, está teniendo su reversión hacia sectores y empresas, digamos, con una especie de efecto dominó, pues tan importantes como Arcelor, o como Fundición Nodular, o como Thyssen, o como Asturias Fin, o como otras, ¿no? Somos de los que pensamos, y esto quizás por razón de recursos va a ser algo que va a haber que atender más desde el ámbito estatal, que va a haber que desarrollar políticas, como alguna ya se está poniendo en marcha, en este caso para el sector de la automoción, para atender al sector industrial, porque entendemos un sector que, no siendo el único, es fundamental para el desarrollo, digamos, tanto de la salida de la crisis como de futuro, ¿no? Sabiendo que lo que estábamos tratando ahora son más medidas paliativas, medidas de actuación urgente frente al avance de esta carcoma, que medidas estructurales más de fondo, que también están contempladas en este caso en el diálogo social, pues que nosotros en ningún caso si hubiera que reajustar partidas presupuestarias, estar a favor de que haya recortes en en todos los temas que tienen que ver con el empleo, con la protección social. Nosotros hemos constituido un análisis permanente de la coyuntura, un observatorio que quiere tener dos vertientes. Por un lado, analizar cuál es la situación de las empresas, la situación de los desempleados, de las decisiones que se tomen en el ámbito empresarial, ERES, etcétera. Y por otro lado, ver en qué medida la crisis está afectando y de qué forma a los colectivos pues más vulnerables, qué cobertura tienen, etcétera, ¿no? Para actuar luego en esas dos dimensiones. Estamos abiertos, a eso hemos venido también, a recibir no solamente información, sino las posiciones o el análisis que ellos hagan, las medidas que nos puedan transmitir y que efectivamente podamos nosotros también canalizar hacia los gobiernos para desarrollarlas y que vayan en la dirección correcta desde esa filosofía que yo he intentado transmitir, ¿no? Hemos hablado de unas cosas también de las medidas económicas que se insertan en esta voluntad de todos de paliar los efectos más inmediatos de la crisis, que efectivamente pues no están directamente vinculadas a otras medidas de carácter estructural que están orientadas a cambiar el sistema productivo, que necesariamente tendrán que ser a largo plazo y que tienen que ver con el I+D o con la formación de las personas, ¿no? Pero en el caso concreto del fondo, y participando también de esa idea de que la crisis es esencialmente financiera, aunque afecta de lleno a la economía productiva, y que es una crisis de confianza, naturalmente hay que instar pues, a las entidades financieras a generar esa confianza pues, con crédito, no solamente a las actividades inversores de las empresas, sino también pues, a las que tengan otro carácter más inmediato y más necesario para ellas, ¿no? Como fondo de maniobra, etcétera. En concreto del fondo destinado a los ayuntamientos, hay un número estimativo pues de ocupados que si no hubiera pues esas actividades pues probablemente no lo estaría, ¿no? Eso es en definitiva lo que queremos transmitir, ¿no? Se va a hacer pues una serie de obras que esperamos que tengan rentabilidad económica y social, que son además de carácter urgente, y ahí pues evidentemente es un número elevado de ocupados el que estimamos que va a haber, y además en el sector concreto de la construcción. Para eso con ese carácter específico se pone en marcha ese fondo. La voluntad de los socialistas, en este caso de la Federación, y me consta que también la de los gobiernos socialistas, es la de esta situación, no solamente liderarlo desde la responsabilidad de gobierno que nos corresponde a muchos municipios, en el gobierno de Asturias y en el de España, sino que hacerlo con las organizaciones sindicales, es decir, todos los vínculos que ahora tenemos y los acuerdos que se han conseguido, pues reforzarlos, ¿no? Y a un consenso cada vez más fuerte y más básico para afrontar una situación tan compleja como la que tenemos. Esa es la única cuestión en la que
el Partido Popular se ha expresado de una manera objetiva, diciendo, no, la alternativa nuestra sería esta, que fueran los ayuntamientos los que se endeudaran en lugar de la Administración del Estado. En lo demás, no conozco ninguna opinión en la que den alguna medida concreta para abordar una situación tan grave como la que vivimos, ¿no? En el Partido Popular oficialmente, pero si ustedes abren la página de FAES, que es la fundación del Partido Popular, no lo olviden, pues ahí encontrarán no una, 12 opiniones. 12 opiniones que son las 12 medidas para la reactivación económica y el cambio estructural en este país. Bien, les sugiero que lo vean ustedes. Yo solo les voy a comentar 4, ¿no?, que me parecen las más reseñables. Creo que son 4. Una de ellas tiene que ver con la reforma laboral, una reforma laboral para eliminar rigideces, ¿no?, se dice así. Ya entenderán ustedes cuando se habla de rigideces a qué se refieren, pero yo creo que estamos hablando de un mercado muy poco rígido en la medida en que, desgraciadamente, hay más de un 30% de los trabajadores en España tienen contratos eventuales, ¿no? Y eso es una flexibilidad que tienen los patronos españoles que no tienen otros patrones europeos, dejémoslo claro. Otra de las medidas que se proponen es la disminución fiscal de los impuestos, ojo, sobre todo de los que afectan al empleo. Es decir, estamos hablando de la cuña fiscal, estamos hablando de las cotizaciones. Claro, si se toma esa decisión, habrá que pensar algo en relación a las pensiones. También, una de esas medidas habla de las pensiones, está en sintonía con esta y dice, oiga, hay que revisar el Pacto de Toledo, naturalmente. Es decir, menos cuña fiscal y seguramente también más dificultades para acceder a una pensión y menores pensiones, ¿no? Y hay otra medida de las 4 que les iba a relatar, que es también muy significativa. Ya se está haciendo, además, en algunas comunidades del Partido Popular, o que gobierna el Partido Popular, y que es la privatización de la gestión en los servicios de salud. Las 4 medidas, con otras 8 adicionales, menos relevantes a mi juicio, y también nada operativas y nada eficaces contra la crisis, las pueden encontrar en la Fundación del Partido Popular.